Alicia en el País de las Maravillas, por Lewis Carroll. Capítulo 1. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿De qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar os aseguro que le costaba cierto esfuerzo, ya que el calor del día la había dejado algo soñolienta y atontada. Decía que estaba pensando que, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la podría compensar del trabajo de levantarse y de cogerlas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír lo que aquel conejo se decía a sí mismo. Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel instante le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr, entonces Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ya nunca había visto un conejo con chaleco, ni tampoco con reloj que sacarse de él. Y por tanto, ardiendo de curiosidad, se puso a correr tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba dentro de una madriguera que se abría al pie de un seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir de allí. Al principio, la madriguera del conejo se extendía en línea recta, como si se tratase de un túnel, y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse, y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo profundo. O el pozo era en verdad profundo, o acaso ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué es lo que iba a suceder después. Primero, tentó si mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero todo lo que la rodeaba estaba demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y de estantes para libros. Aquí y allá vio mapas, cuadros, colgados todos de clavos. Cogí a su paso un jarro de los estantes. Este llevaba una etiqueta. Decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo del pozo, por miedo a matar a alguien que pudiera andar por debajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía cayendo. Vaya, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin ninguna importancia. ¡Qué valiente me encontrarán todos! Ni siquiera lloraría, aunque me cayera del tejado. Y era verdad. ¡Abajo! 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 ¿No acabaría nunca de caer? Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta Alicia. Tengo que estar ya bastante cerca del centro de la Tierra.
Veamos, creo que está a 4.000 millas de profundidad y... Como veis, Alicia había aprendido algunas cosas de estas en las clases de su escuela. Y aunque no era este un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla o oírla, le pareció que repetirlo le serviría de repaso. A ver... Sí, esta debe ser la distancia... A ver, pero me pregunto qué latitud o qué longitud habré llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era la latitud, ni tampoco la longitud. Pero le pareció bien decir en alto unas palabras tan bonitas y tan impresionantes. Enseguida volvió a empezar. Dios mío, a lo mejor caigo a través de toda la tierra. Qué divertido sería salir donde vive esa gente que anda cabeza abajo. Los antipáticos, creo. Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque esta palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendrá que preguntarles algo. Alicia continuó diciendo, ¿cómo era el nombre del país? Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia? Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencias mientras caía por el aire. ¿Creéis que esto es posible? ¿Y qué criaja tan ignorante voy a parecerle? No, mejor será no preguntar nada. Ya lo veré escrito en alguna parte. Abajo, abajo, muy abajo. No había otra cosa que hacer y Alicia seguía cayendo. Alicia continuaba diciendo, temo que Dina me va a echar mucho de menos esta noche. Dina era su gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Dina, guapa, me gustaría tenerte aquí conmigo. En el aire no hay ratones, claro. Pero, ¿acaso podrías cazar algún murciélago? Y se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero ahora que lo pienso, me pregunto algo. ¿Comerán murciélagos los gatos o no? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y seguía diciendo, pero ya como en sueños. ¿Comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces la frase cambiaba de orden. ¿Comen gatos los murciélagos? Alicia, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no se impacientaba y no le importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad. Ahora, Dina, dime la verdad. ¿Acaso te has comido alguna vez un murciélago? Alicia seguía hablando en sueños cuando de pronto ¡cataplum! Fue a dar sobre un montón de ramas y de hojas secas. La caída había terminado. Aunque parezca increíble, Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba muy oscuro. Eso sí, ante ella se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él aquel conejo blanco que se alejaba a toda prisa.
No había momento que perder y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir, mientras doblaba un recodo: «¡Válganme mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo!». Iba casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo, miró, pero no vio al conejo por ninguna parte. Estaba en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero estaban todas cerradas con llave. Y cuando Alicia por fin hubo dado la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando todas las puertas, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se sentó, preguntándose cómo se las iba a arreglar para salir de aquel lugar. De pronto se encontró ante una mesita de 3 patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero no podía ser. O las cerraduras eran demasiado grandes, o la llave era demasiado pequeña, o cualquier otra cosa. Lo cierto es que Alicia no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por una segunda vez, descubrió una cortinilla. Antes no la había visto, y detrás de ella había una puertecita, pero tan pequeña que apenas llegaba a los 2 palmos de altura. Alicia lanzó un suspiro, pero aún así probó la llave de oro en la cerradura y vio con enorme alegría que se ajustaba bien. Alicia recuperó el ánimo y abrió la puerta. Se encontró con que daba a un estrecho pasadizo. No era más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio un enorme jardín, el más maravilloso que podáis imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y de pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensaba la pobre Alicia, de poco iba a servirme sin mi cuerpo. ¡Ay! ¡Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio! Creo que podría hacerlo, solo con saber por dónde empezar. Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día que había empezado a pensar que casi nada en realidad era imposible. De nada servía quedarse mirando allí, junto a la puertecita. Así que Alicia volvió a la mesa, casi con alguna esperanza de encontrar alguna otra llave que abriera otra puerta o algún tipo de libro de instrucciones para poder encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez, Alicia encontró en la mesa una botellita. Desde luego no estaba aquí antes. Alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel que decía, en palabras mayúsculas, «Bébeme». Está muy bien eso de decir «bébeme», pero la pequeña Alicia era muy prudente. No iba a beber aquello por así, por las buenas. No, primero voy a seguir mirando, se dijo. Hay que ver si lleva o no la indicación de veneno. Porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por enormes bestias feroces o cualquier otra cosa desagradable, simplemente por no haber querido recordar
Unas sencillas normas que las personas que buscan su bien le han inculcado a cualquiera que tenga buen juicio. Como que, por ejemplo, un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida. O, por ejemplo, que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo, puede salir mucha sangre. Alicia no olvidaba nunca que, si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminará, a la corta o a la larga, por hacerte algún daño. Alicia siguió mirando y buscando. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación de veneno. Así que se atrevió a probar el contenido y encontrándole muy agradable. De hecho, tenía una especie de mezcla de sabores como de diferentes tartas, con cerezas, almíbar, piña y también caramelo. Ah, y tostadas calientes con mantequilla. Alicia se lo acabó en un santiamén. Cuando terminó, exclamó: «Mmm, qué sensación más extraña. Me debo estar encogiendo como un telescopio». Y así era, en efecto. Ahora solo medía 25 centímetros. Su cara se iluminó de alegría al pensar que ya tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en aquel maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó algunos minutos para ver si todavía podía seguir disminuyendo su tamaño. Esta posibilidad la ponía un poco nerviosa. No vaya a ser que me consuma del todo, como una vela, se decía para sus adentros. ¿Qué sería de mí entonces? E intentó imaginar qué ocurría con la llama de una vela cuando la vela estaba apagada, pues no podía recordar el haber visto nunca una cosa así. Después de un rato, viendo que no pasaba nada más, decidió salir enseguida al jardín. Pero no iba a ser tan fácil. Pobre Alicia. Cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro, y cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que ya no era tan grande y que no era posible alcanzarla. Podía verla allí, claramente a través del cristal, e intentaba con ahínco trepar por las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar desconsoladamente. Vamos, vamos, de nada sirve llorar de esta manera, se dijo Alicia a sí misma al poco tiempo, pero con bastante firmeza. Te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo. Alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez los seguía, y algunas veces se reñía con tanta dureza que ella misma se causaba lágrimas. Se acordaba incluso de una vez haber tirado tanto de sus orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa criatura le gustaba comportarse mucho como si fuera dos personas a la vez que todavía le dolían. De nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó la pobre Alicia. Ya se me hace bastante difícil ser una sola persona como Dios manda. Poco después, su mirada se posó en la cajita de cristal, una que había encontrado debajo de la mesa y que antes, debido a su tamaño, no había visto. La abrió y encontró dentro un diminuto pastelillo. También venía con una etiqueta con grandes caracteres. Decía: «Cómeme». Estaba escrito con grosella
Bueno, pues me la comeré, se dijo Alicia. Si me hace crecer, podré coger la llave. Y si me hace toda deslizarme por debajo de la puerta, pues genial. Estoy segura de que de un modo u otro encontraré la forma de entrar en el jardín. Eso es lo que importa. Alicia dio un mordisquito y se preguntó muy nerviosa. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al mismo tiempo, se llevó la mano a la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio. Y quedó muy sorprendida al advertir que todavía seguía con el mismo tamaño. En realidad, esto es lo que sucede normalmente cuando se le da un mordisco a un pastel. Pero Alicia estaba tan acostumbrada a que todo lo que le sucedía a ella fuera tan extraordinario, que le pareció algo muy aburrido y muy tonto, eso de que la vida discurriese por cauces normales. Así pues, pasó a la acción y en un santiamén dio buena cuenta de todo el pastelito.